Buenas noches, hermanos, sean todos muy bienvenidos
Rezamos esta Santa Misa en acción de gracias a la Virgen de Caacupé, María Auxiliadora, María Rosa Mística, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, Divino Niño Jesús, Jesús de la Divina Misericordia, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati, San Cayetano, por los cumpleaños de Macario, Emma María, Ana, 10 años, y Miguel Ángel. En petición de gracias por el trabajo de Blanca Elizabeth, Sol María, Milagros Montserrat, por las empresas GMA, Rigel y Punto Piedra, por los exámenes de Blanca Elizabeth, por la salud física y espiritual de Dulce Paloma Araceli, Paola Raquel, Servando, Elías José, Braulia, Jessica, familia López Rojas, Sol María, Ciro Andrés, Ramón Raimundo, familia Zarza Maldonado, Martín. Por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ein, Luis Alberto, Pablo, Meliano, Hugo René, Alciquia, Tomás Aquino, Juan, Marciano, Galino, Felisa Celia, Víctor Hugo Maximilian, María Antonia, Hugo Nicolás Expedito, Emilia Manuela, Mario, Natividad, Blanca Inés, Miriam, Pablo, Eligio, Eduardo, Julián, Diego, Francisca, José Fernando, Rebeca, Leandro, Ramón, Irmina, Juan, María Beatriz, Virginia, Fabián Francisco, Jesús María, Juan Francisco, Felipe, Beatriz, por las almas del purgatorio y los angelitos María Paz y Ángel. Hermanos y hermanas, siempre que elegimos algo, también tenemos que renunciar a alguna cosa. Toda elección supone decisiones valientes y renuncias ineludibles. En este 23º domingo durante el año, Jesús nos plantea las exigencias que se derivan de optar por Él. Para seguir a Cristo, necesitamos la sabiduría que viene de Dios, que nos hace ver que en esa elección está nuestra felicidad. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre Víctor Luis Cabañas, que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía, y cantamos. Con alegría, Señor, cantando viene, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Señor, cantando viene, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez, porque estamos muy cangue. Fuerza. En el nombre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. Y hoy tenemos que tener fuerza, porque justamente el Señor nos va a decir, el que quiera seguirme, que tenga mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tiene que alzar su cruz cada día y seguirme. Así que tenemos que estar con mucha energía para celebrar esta Eucaristía y entender lo que el Señor nos dice en su palabra y sobre todo lo que nos va a ofrecer con su cuerpo y con su sangre hoy aquí sobre el altar. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Por Yahú
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la primera lectura del libro de la sabiduría de Dios nos hace conocer su voluntad y seguir sus caminos. En consonancia con esta reflexión, el Salmo 89 expone la precariedad de la vida y suplica el amor y la bondad del Señor. Respondemos al Salmo: Señor, tú has sido nuestro refugio. En la segunda lectura de la carta a Filemón, San Pablo antepone las exigencias del Evangelio a su interés personal. Y en el Evangelio de Lucas vemos que el seguimiento de Jesús tiene exigencias. Con fuertes imágenes, Jesús nos habla de ellas. Escuchemos con atención. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra, y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada, y por la sabiduría fueron salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó.
como una vigilia de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú los arrebatas si son como un sueño, como una hierba que brota de la mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú has sido nuestro refugio. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo, Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mi mismo ser. Con un gusto lo haría retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez Él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, cuánto más lo será para ti, que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío, y Jesús dándose vuelta les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar
si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000. De lo contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, 23º domingo y como sabemos siempre, el Señor nos invita, ¿verdad?, a dar pasos importantes en nuestra vida cristiana. Y una vez más, y hoy bastante exigente el Señor, porque dice incluso, el que no me ama a mí, dice Jesús, más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, y a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Estoy bastante exigente, queridos hermanos. Pero no es porque ahora todos vamos a tener que ir a nuestra casa y vamos a decirle te odio, no te quiero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que simplemente desde el argumento que se dicen, los argumentos negativos, nosotros entendemos cuál es lo positivo de esta acción en el sentido de lo que significa el amar mucho más a Dios, o mejor dicho, tener en el centro. A ver, vos si ustedes se acuerdan por lo menos cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, pero que todos sepamos cuál es. Amar a Dios sobre todas. Ahí está, amar a Dios sobre todas las cosas. En síntesis, el Señor lo único que nos está diciendo es eso. Pero ¿qué quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas? Queridos hermanos, el amar a Dios sobre todas las cosas no es sentimiento. Ay, ese pirimba, ay, nombre, voy a juete, me cañé enamoraite, venían de ya, a perderla hacia acá. Ella pe música, voy a perder la cabeza por tu amor. Ahí vea, hay más va pura ahí vea. El Puma Rodríguez se pura ahí vea, hay más. Bueno, lo que sí, ahí vea. No es ese voy a perder la cabeza por tu amor y fósforo a llevar. Bueno, no es eso, queridos hermanos, sino que esto por el aspecto negativo, cuando dice, si ustedes no me aman más que, es poner entonces en primer lugar el amor a Dios. Pero viene como consecuencia lo esencial y lo fundamental de la enseñanza, que quien ama a Dios, queridos hermanos, jamás va a hacer el mal a nadie, jamás. El que ama verdaderamente a Dios no puede robar al Estado, no puede. Por eso yo siempre miro y digo a la cuenta, ñande ya el año de cristianos, ñande ya hoy pebe ña tu panoi que pega mo. Cuando huyeta más todo esto que quieren candidatarse para ser intendente, ya el equipo de tema y dentro de pocos aconsejan que tu panoi de nambre hoy. O ya por acá novena, ya por acá de todo. Acuérdate más hoy. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Eso no es el amor verdaderamente que el Señor nos pide. Porque el amor que Dios nos está hablando aquí, nos está haciendo entender, es que el que ama y el que tiene a Dios en primer lugar en su vida, evidentemente que hay un camino de conversión y una preocupación por su hermano. Por eso nuestra frase famosa en guaraní, ¿verdad? El ay sheyara anga, porque quiere decir que yo veo en mi hermano, veo en mi comunidad nada más y nada menos que el rostro de Dios. Upeago dice la ay sheyanga ya ahí señande. Y de muchas veces ya calcula y ve frase veave. Pero eso dice ay sheyara, mi Dios, anga, imagen. Hay la imagen de mi Dios. Queridos hermanos, esto es demasiado profundo, ¿verdad? Es una teología, en una frase nuestra, que nosotros así con tanta facilidad muchas veces decimos, ¿verdad? Pero quiere decir que en allí esperemos que sepamos, ¿verdad? Porque eso es el verdadero amor y eso es lo que el Señor nos pide. Y termina esa frase diciendo justamente,
el que no toma, ¿verdad?, su cruz. Nos habla también de tomar nuestra propia cruz, queridos hermanos. Jesús no dice, tienen que ustedes tomar mi cruz y hagan lo que yo le estoy diciendo ahí, tomando mi cruz. No, y entiendes, ahí redentor del mundo. Pero sí, queridos hermanos, nosotros al ser los alter Christi, los otros Cristos, nosotros en nuestra condición, en ese lugar donde nos encontramos, tenemos que comenzar a organizar nuestra vida para ser pequeños salvadores, pequeños Cristos, pequeños ayudantes en esta redención que el Señor nos ha traído. Eso quiere decir que cada uno se haga cargo de esos problemas. Y yo pienso que nosotros cuando hablamos de comunidad, justamente hablamos de eso, ¿verdad? Si queremos algo, decimos, bueno, dale, ñaño, pues tengo la mitad, pero todo el mundo tenemos que ayudarnos, todos. Y en la medida en que todos hacemos ese algo, ciertamente que después el resultado es el resultado de toda una comunidad, que nos alegramos, que festejamos y que llegamos al triunfo, ¿entienden? Pero todos nos ayudamos. Pero así también, queridos hermanos, y muchas veces sucede, y eso tenemos que hacer mea culpa, ya puedan añadir como comunidad. Porque algunas veces yo me voy así, y yo no es que solo vengo aquí, ¿verdad? Yo recorro muchas capillas, comunidades, entonces estos oídos escuchan muchas cosas que suceden dentro de la comunidad. Algunas veces vos te vas y algunos, lo primero que se plaguea y te dice, ahí, ave, da ya escoge la catequista, da ya escoge la catequista. Na pepa mi meña fulana. 48 años de catequista, imagina ya, oripamos bebejina, oíste como catequista. Porque no es porque quiere estar nomás, sino que porque después la otra la o relevamiento, la o toma mi la posta. Pero entonces quiere decir que no entendimos, queridos hermanos, lo que significa la vida cristiana. Y ande con daña entendimos el cristianismo. Y ande con daña como cristiano. Nosotros parece que cuando vamos a las comunidades somos espectadores. Vamos, como pe famoso, ya lleva, cora gente ya haña mañana. Ya haña mañana la partida y allá están los que están jugando. Haña mañana, debe pe ella sapucaya ya, debe que la gol, baigo, vea, ya la mundial, ni daña ganar la partida y pues si para llegar lo instan, y baja. Ya coramos llevarla a sueto nunca pe feriado nacional hoy la pelota la pecuerile ya habiendo tantos otros problemas ya de feriado nacional porque hay pondalle ya a ponerte nambre hoy pero qué pelotudez más grande, ¿verdad? Bueno, y justamente ahí viene, queridos hermanos, la segunda consideración, ¿verdad? Pues la segunda consideración, cuando el Señor dice todo esto, el que no toma su cruz, ¿verdad? Y me sigue, es decir, no se compromete con su comunidad. Quiere decir que no hay cuáis porque decretar todo un feriado nacional en una situación así en que estamos, no sé. Eso es como decían los romanos, pan y circo al pueblo, pan y circo. Y nosotros sigamos haciendo lo que queremos. En términos actuales nosotros decimos esa es una pantalla. En términos de los comunicadores sociales, ¿verdad? Te dicen, eso es una distracción y desvío de la atención del pueblo que está sufriendo, tal vez muchos que sufren hambre, otros que no tienen trabajo. Ya voy a Pau, ya hay droga, ¿entiendes? Nos drogamos con el fútbol. Nambreo hoy, como si fuese lo más importante. Todo un país que tiene que parar, ¿entiendes? Sabiendo que hay muchos que viven del día a día, A feriado, ambas bebiendo y qué ir. Y así otras cosas más, ¿verdad? Yo después decía incluso, tal vez podemos hacer un feriado nacional, pero donde generalmente pues son los del público cuera para pobre, mira la feriado enseguida. A toda esa gente le voy a decir, feriado nacional
para que ustedes salgan a recorrer y vean las situaciones en que se encuentra la gente, la familia, los pobres, las calles, las cunetas, cómo están nuestras ciudades. Yo recorro por todas partes, en algunos distritos Cuera nunca, ciudad de Cuera, mía, pero mía alrededores, es imposible transitar. A lo que no gato, ella es de conde más. O sea, yo digo, hacemos cosas muy superficiales. Hasta la Piqué. Piqué puro y teo. Piqué vive ahí cerca del río, nomás ahí, en la orillita. Pipi, ahí bebé. A nunca ando cacuay. Piqué. ¿Vos sabés lo que es el piqué? ¿Viste que no sabes? Estoy hablando en chino yo aquí a los paraguayos, ¿verdad? No digo, ahí va la piqué. Ese es el pescadito chiquitito que está ahí en la orilla, ¿entendiste? Ese es el piqué. Bueno, nosotros tenemos que ser verdaderamente como el Señor nos decía el domingo pasado, ya nos dijo, entra mar adentro y tira las redes. Entrar en lo profundo, no quedarse en lo superficial. No entonces querer quedar simplemente en cosas superficiales que no nos hacen entrar a reflexionar en lo más importante de la vida de una comunidad. Bueno, pero por eso le estaba diciendo, ahí viene la segunda propuesta del Señor. El Señor cuando termina eso hace una pregunta, son preguntas retóricas. La pregunta retórica quiere decir que yo te hago la pregunta, pero yo ya sé la respuesta. ¿Se acuerdan? En otras ocasiones ya hemos dicho, ustedes las mamás o los papás, ¿cuántas veces cuando nosotros éramos chiquititos, verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Heine? Eso no te va a decir el niño, ¿verdad? Pero, ¿pero por qué? Porque es una pregunta, la pregunta pedagógica siempre es una lección de enseñanza, nos enseña algo, para que justamente aprendamos, para que justamente tomemos conciencia de nuestras acciones. Por eso que la palabra de Dios es muy importante y siempre nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué hiciste? Algunas veces, ¿qué hiciste, mi hijo? Sobre todo cuando estamos a una cierta edad, cuando somos adolescentes, más todavía. Pero no hace falta no ser adolescente, no mañana de tu ya no hay nada. Él le gustó pa y la ella de la ¿qué hiciste? Lleva. Sobre todo la yeya povaíno allá cuarucanero. Nadie quiere aceptar ese ¿qué hiciste? Cuando se te llama la atención. Pero sin embargo el Señor en esta pregunta retórica dice, ¿qué rey? Dice cuando sabe que hay uno que está viniendo para pelear conmigo. Yo tengo 10.000 hombres, dice el rey, y el otro me está viniendo a atacar con 20.000. ¿Acaso no me voy a sentar, dice, aguapetas a calcular, viste? Queridos hermanos, hay dos enseñanzas muy importantes. Primero, la capacidad del sentarse siempre a mirar y no improvisar. Porque todas estas cosas, ¿verdad? Estas son improvisaciones, queridos hermanos. Yo agradezco al Señor, ¿verdad? Porque estuve mucho tiempo por muchos lugares de este mundo, y no solo así de paseo, una semanita o lo que sea, sino que viviendo luego en muchos, ¿verdad? Entonces uno entra en la política, entra en la realidad eclesial, o sea, va conociendo en la cultura de los pueblos. Es interesante. Y una de las cosas, ¿verdad?, que siempre me llamó la atención, que suelo escuchar, sobre todo en esos países un poquitito más avanzados en su política, que, por ejemplo, un candidato, y yo a veces me iba y escuchaba y miraba un poco, ¿verdad?, los partidos, usted va, te inferó el libro, yo me ende las propuestas, fecha, boba baleta, de dónde van a conseguir el dinero, cuándo se va a realizar.
con qué empresa se piensa hacer, quiénes son. O invaideo. Y después lo único que hace es seguir esa hoja de ruta. Seguir esa hoja de ruta, ¿verdad? A dueña de ella se busca. Vamos a mejorar, vamos a hacer el puente. Móvil ya pota la puente. Ay, me dame, anda y por la río. Ay, ya pota la río. Así somos. Una improvisación total. No sabemos ni lo que queremos ni dónde estamos parados. Y cada vez más tenemos políticos cada vez más ignorantes. Porque todos saben que es un buen lugar donde se puede robar demasiado bien. Demasiado bien se puede robar. Porque tiene el poder, tiene esto, que aquello. Un político cuando cae es porque el otro político o el otro partido es más fuerte nomás. Por ejemplo, ese de Ciudad del Este y así sucesivamente. Porque si le iban a hacer acá uno de los intendentes, por aquí por Fernando también tantas cosas que ha sucedido, ¿verdad? ¿Quién dijo nada? Y nadie dice nada. Todo sigue igual. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir, querido hermano, puedes calcular qué rey antes de entrar verdaderamente. Pero eso quiere decir siempre teniendo en cuenta, porque esto va en relación con el primer punto. El que no me ama más que. Porque ese quiere decir que está amando mucho más las cosas económicas, las cosas que le viene bien, las cosas que puede entonces aprovecharse y sacar. Ya aprovecha que van. Hagan de tiempo. Pero así también este es tu tiempo en que te estás condenando. A infierno verejota. Infierno, por lo menos si nosotros creemos lo que significa y lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Pero parece que estas cosas ya no tenemos conciencia, ¿verdad? Todos hablamos de una misericordia, pero la misericordia de Dios solamente hay cuando hay una verdadera conversión. Es decir, devolver lo robado. Devolver lo robado. Y muchos que han robado se han mimetizado dentro de la sociedad y punto, ¿verdad? Y están ahí, están todos calladitos, tranquilitos, que nadie, no me moleste mosquito. Se ya popama la yapona. Monseñor Ismael Rolón siempre decía, qué sinvergüenza que somos. Y justamente eso, ¿verdad? Y entonces por eso esa pregunta, primera pregunta que uno hace es, porque eso tiene que salir solamente del corazón y de la mente convencida de un verdadero amor a Dios. Si vos no tenés ese verdadero amor a Dios, entonces, queridos hermanos, no piensen que vamos a ir muy lejos, no vamos a hacer nada, absolutamente nada. Y la segunda pregunta, o mejor dicho, la segunda enseñanza es justamente, cuando se da cuenta, dice, yo tengo 10.000 hombres y el otro tiene 20.000 hombres, ¿qué hace? Envía enseguida, dice, ¿qué cosa? Una embajada, muy bien, para buscar ¿qué cosa? Buscar una alianza de paz. La paz, prefiero, porque yo sé muy bien que voy a estar sacrificando aquí a mi pueblo, a mi gente, y que esta batalla yo no voy a vencer. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Esto quiere decir prudencia en la vida del hombre, prudencia. Y esto si queremos unir, queridos hermanos, con las dos lecturas, ¿verdad? Con la primera lectura, porque es el libro de la sabiduría. La prudencia es justamente una de las características esenciales de la sabiduría, el prudente. El prudente es el que mira, entiende, sabe, reflexiona y entiende lo que Dios le está diciendo. Y no es que improvisa, oye, pointe lo mitad, inte lo mitad, ¿verdad? La prudencia es saber muy bien ante la situación en que se encuentra cuál va a ser su acción y su actuar. Si nosotros somos superficiales, si somos piqué, como dije, sabía ya lo que es piqué, ¿verdad? Entonces, quiere decir que siendo superficiales no vamos a llegar a lo profundo que el Señor nos pide.
Así que, queridos hermanos, eso de la primera lectura, ¿verdad?, que nos decía hoy el libro de la sabiduría. Y para completar y para no quedarnos con un sabor amargo, porque el Señor nunca nos deja en la amargura, sino que el Señor, metiendo el dedo en la llaga, colocando el oxígeno, mercurocromo en esa herida, ¡ay! De Sabucay, me duele, no quiero aceptar. Entonces, ahí te presenta a través de la segunda lectura, ¿verdad?, la carta que escribe Pablo a Filemón. Filemón, 3 personajes, Pablo, Filemón y un esclavo que se llama Onésimo. Onésimo Oyapola iba a ir con su patrón Filemón. Y su patrón le mandó a la cárcel a Onésimo. Y justamente Pablo después cayó preso también por cuestión del evangelio, por predicar a Jesucristo. También Pablo entró en la cárcel. Pero Pablo no pierde tiempo y ahí entre los presos se encuentra con Onésimo y Onésimo después se convierte al cristianismo. Y cuando ya va a salir entonces le va a enviar, entonces Pablo escribe una carta, le escribe al patrón, a Filemón, y le dice seguramente que en algún momento Onésimo se alejó de ti por algo. Oyapola iba a ir. Nadie sabe realmente porque en esa carta no se describe, no se dice cuál fue el pecado de Onésimo, no se dice. Si le robó a su patrón, si mató a alguien, no dicen nada. Solamente estaba en la cárcel, que se convirtió y que ahora Pablo dice, estuvo un tiempo alejado, dice. Onésimo estuvo un tiempo alejado. Es lo que nos quiere enseñar el Señor. Nosotros muchas veces estamos alejados por el Señor, del Señor. Pero ojalá que sea solamente por un tiempo. ¿Saben por qué? Porque hoy con esta Eucaristía y con esta misa y con lo que la palabra de Dios nos está diciendo, en este mes también tan lindo que le estamos dedicando, ¿verdad?, todo el mes de septiembre a la palabra de Dios. Ojalá, queridos hermanos, que esta palabra y esta Eucaristía de hoy nos convierta y termine toda esa parte del tiempo que nos hemos alejado del Señor. Ojalá, querido hermano, eso tenemos que pedir como gracia. Se ha alejado por un tiempo, dice Pablo, pero desde hoy entonces esperemos, dice, ¿verdad?, que esto sea ya un reencuentro, pero sea un reencuentro para siempre. Es decir, es la conversión. Y esto nos da el sabor positivo y lindo. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de lo difícil que puede ser cargar la cruz, nuestra cruz, y seguirle al Señor. A pesar de que muchas veces nos cuesta ser profundos, sentarnos y reflexionar y entender cuál es el designio de Dios para nuestra vida, que nos llama a ser felices, entonces hoy podamos decir, bueno, Señor, yo no estaba calculando, pero con Ángel de Yara, a través de tu palabra, me doy cuenta que me he alejado. Pero tengo todavía la posibilidad, por un tiempo. Y desde hoy comienzo ese camino, y ese camino de cercanía. Y por eso así le envía a Onésimo. Tampoco no tenemos ningún resultado, porque es una carta que le envía, pero no sabemos si después Filemón le respondió a Pablo, si le recibió a Onésimo, si le perdonó, etcétera, etcétera. Y termino diciendo simplemente que en esa carta justamente le dice, ahora ya no te envío, Filemón, a este esclavo, ya no te envío como esclavo, sino que ahora te envío como un verdadero hermano en Jesucristo. Qué bueno que eso es, queridos hermanos. Es decir, si nosotros somos esclavos por el pecado, si nosotros nos alejamos del Señor, ojalá que sea solamente por un tiempo, por nuestras debilidades, ahora entonces después de esta conversión y después de este encuentro personal con Dios,
ahora podamos decir que estamos volviendo a Dios, pero ya volvemos como hermanos. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todas las instituciones de la Iglesia transparenten una real opción por Cristo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los que deciden el destino de los pueblos se dejen guiar por la sabiduría de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los que dudan en seguir a Cristo con mayor generosidad y entrega encuentren fuerzas para hacerlo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que todos asumamos con generosa libertad de espíritu las renuncias que comporta seguir a Cristo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. La bondad del Señor, Dios del universo, puso a nuestra disposición todos los bienes de la tierra. Por eso, junto al pan y el vino, presentemos al Señor el fruto de nuestra generosidad para atender a los hermanos necesitados. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Señor del universo, por este Papa. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo Bebida de salvación, depende de ti. bendito seas por siempre, Señor. Llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibir. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibir. Hoy me abandono en ti. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de la Iglesia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos.
Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso, unidos a los ángeles, proclamamos tu gloria con alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Y lleno está en el cielo, en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperamos tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos, Señor, humildemente que te acuerdes de tu iglesia, especialmente aquí nuestra comunidad, que cumple 60 años de su fundación, Cacupemí. Y también te pedimos, Señor, por nuestro Papa, por nuestro obispo, por nuestro cura párroco, por todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y vamos a recordar a todos aquellos primeros fundadores de esta comunidad, Cacupemí, 60 años, agradeciendo ese empeño, ese deseo de hacer presente a Dios en medio de las familias, en medio del barrio, en medio de esta comunidad. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, y hoy que fueron canonizados, Pierre Frassati, este joven, y también Carlo Acutis. Entonces, que hoy tenemos dos nuevos santos en los altares, jóvenes de 15 años.
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios y da el pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, el Señor resucitado nos da su cuerpo y su sangre para fortalecer nuestra decisión de seguirlo. Con alegría, marchemos a recibir el pan de vida. Seguiré
sea Jesucristo. Bueno, le damos gracias a Papito Dios por permitirnos hoy contar también con el padre Víctor Cabañas y con el canal de televisión Ñande Yarañe, que está transmitiendo en directo. Así que entonces un fuerte aplauso para el padre. Y bueno, como siempre, esta comunidad es muy solidaria con los cumpleañeros. Padre, tenemos 2 cumpleaños, así que lo hacemos pasar enfrente, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con Ana, que cumple 10 años. A ver, ¿dónde está Ana? ¿Está por ahí, Ana? Vení acá, Ana, adelante. Y Miguel Ángel también, que está de cumpleaños. ¿Dónde está Miguel Ángel? Allá está. Bueno, y también María José. María José, puede pasar, por favor, también. Tenemos 3 cumpleañeros, lo había sido, así que adelante. Muchas felicidades. Bueno, también como comunidad siempre somos muy agradecidos con nuestros servidores. Y vamos a empezar con nuestros monaguillos, con nuestro coro, con los proclamadores de la palabra, con los que pasan a hacer la colecta, con nuestros ministros extraordinarios de la comunión y con nuestro monitor. Para ellos, muchas gracias, y la comunidad con este fuerte aplauso les agradece también por ese hermoso servicio. Quiero informarles que anoche llevamos a cabo la cena homenaje para nuestro querido país, José Zanardini, Alegría, Alegría. Y realmente fue una noche muy linda. Fue una noche en donde fue un ambiente de mucha alegría, alegría. Y el padre José, les quiero informar, él se sorprendió por la forma que hemos preparado todo para brindarle esa cena homenaje. Y nosotros sorprendidos con él porque él nos dijo, nunca me han hecho este tipo de homenaje, dijo. Así que estemos orgullosos, estemos contentos y estemos felices con las personas que están al frente también de esta comunidad y con ustedes mismos que están siempre apoyando en todo, están apoyando en todo y eso es importante. Muchas gracias por esa parte. Bueno, realmente hoy los avisos se reducen a esto. Les deseo un buen inicio de semana y muchas gracias. Perdón, allá me están enseñando lo que me iban a retar, ni les cuento. Bueno, pero de cualquier manera todavía tengo el micrófono en mi mano. Resulta que tenemos sopas paraguayas riquísimas. Y el pedazo, son 2 pedazos, me decían, 2 pedazos, es un tipo combo, 2 pedazos por 15.000 guaraníes para la cena. Les pido por favor que compremos, no hay mucho. Y también el padre Víctor Cabañas trae siempre su alcancía. Pero de cualquier manera, no largué todavía el micrófono, acá está en mi mano. Entonces, tengo la oportunidad de invitarles a que a la salida también den su aporte para este hermoso proyecto, para esta hermosa realidad sería de la televisión de Ñande Yara Ñe. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Dos cositas. Primero, después de celebrar esa fiesta de los 50 años del padre Zanardini, yo también ya quiero cumplir los 50 años. ¡Qué pucha! Yo ya quiero adelantar lo más que se pueda. Bueno, eso uno. Estuvo muy lindo y les felicito. Hay que ser agradecidos con Dios, sobre todo.
porque la vocación del sacerdote es un ministerio para nuestra comunidad. Y el padre Zanardini, como escucharon, de los 50 años, 47 años en Paraguay, imagínense. Y comenzó sobre todo con nuestros hermanos indígenas, ¿verdad? Con los ayoreos. Él habla el ayoreo, escribió en libros para ellos en ayoreo. Escuché que alguien ganó un libro, no sé si alguien de ustedes era el que ganó el libro en ayoreo. Se fue y quiso leer, ya no pudo leer. Pero en fin, pero la segunda parte estaba en castellano, era la traducción. Bueno, y lo segundo es justamente sobre un proyecto que tenemos aquí para nuestra comunidad. Como siempre venimos a transmitir en vivo y en directo, queremos poner algunas repisas ya de donde directamente nuestras cámaras ya se puedan quedar, ¿entienden? Y transmitir allá de aquella piecita de arriba. Entonces, para eso vamos a hacer una inversión, tanto desde Ñandeyarañe como también aquí con la comunidad de Cacupemí. Más o menos toda esa inversión que se va a hacer, 3.500.000 por ahí va a costar. Bueno, esperemos que ese aplauso sea porque ustedes ya me van a dar la plata que necesito. Dios va a proveer, Padre. Dios va a proveer. Claro que va a proveer. Así es que hoy el que sale hasta la última monedita me tiene que poner en su... Bueno, y así. No, como siempre estamos aquí y además hay mucha gente, y eso digo también a todas las personas que nos siguen. Ustedes saben que esta misa, eso todos los domingos, más de 250.000 personas en este momento nos están siguiendo. En este momento están rezando con nosotros. Por eso que yo les digo siempre que tenemos que ser animosos, ¿verdad?, en la celebración, porque hay muchas personas que nos siguen, sobre todo de los hospitales. Hoy justamente una persona de aquí me voy a ir a visitar a algunos enfermos en los hospitales, ¿verdad?, allá hacia el centro. Y ellos ahí miran y están con nosotros y rezando. Una vez cuando yo también estuve internado, entonces también yo les estuve mirando desde aquí. Y ni un saludo no me mandaron, ¿verdad? Y yo me estaba por morir. Bueno, vamos a recibir la bendición final del Señor. Señor nuestro, alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo. Concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos amigos, con alegría porque Dios nos ilumina con su sabiduría, nos retiramos cantando. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar de